Un grupo de investigación de referencia reconocido por el Gobierno de Aragón como Aralín está compuesto por profesores e investigadores de la Universidad de Zaragoza que trabajan con unos objetivos comunes para desarrollar diversos proyectos de investigación. El grupo Aralín, Lingüística Aragonesa, está formado por un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza, del área de lengua española, que nos hemos formado en cuestiones referidas a la historia de la lengua y la dialectología hispánica, tanto desde un punto de vista histórico, diacrónico, como descriptivo o sincrónico. Tenemos unos objetivos que nos unen dentro del grupo, a todos los profesores que lo configuramos, es que el interés por las manifestaciones lingüísticas de Aragón, tanto en lo que afecta a las variedades altoaragonesas como en lo que se refiere al castellano de Aragón. Dentro de este interés común de todos los participantes del grupo, pues evidentemente hay intereses particulares, cada profesor se dedica a aquello que más les interesa. La anecdótica, la fonética, la morfología, la historiografía lingüística, etc. Hay algunos proyectos parciales en los que, digo parciales porque intervenimos algunos miembros del grupo, y de ellos el más relevante es la edición y el estudio lingüístico de la Gran Crónica de España, que es un texto que impulsó de Juan Fernández de Heredia, el gran maestre de la Orden del Hospital, en el siglo XIV. Pero sin duda lo que configura la labor fundamental del grupo es la dedicación al estudio del léxico de Aragón, tanto desde un punto de vista histórico como un punto de vista sincrónico. Hay en este momento dentro del proyecto LEREAR, que se llama así, Lengua General y Léxico Regional, dos objetivos fundamentales. Uno, el estudio de la historia y descripción de ese léxico aragonés, y otro que es el inmediato y el que más nos ocupa en este momento, que es la realización del diccionario diferencial del español de Aragón. En efecto, un objetivo primordial e inmediato del Grupo Aralín es la finalización del Diccionario Diferencial del Español de Aragón, que llamamos DDAR, y que está ya en una fase bastante avanzada de elaboración. Este diccionario se caracteriza por ser sincrónico, descriptivo y relacional, que reúne aragonesismos con los que se pretende mostrar la personalidad léxica del español de Aragón. Actualmente, en este momento, tenemos recogidas en torno a 24.000 unidades léxicas que han sido extraídas, seleccionadas y analizadas a partir de un caudal léxico muy heterogéneo que hemos extraído o expurgado de algo más de un centenar de fuentes metalingüísticas que han aparecido desde 1950.